tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles, Oriemi González, y nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi, donde pueden ustedes interactuar con nosotros, enviar sus comentarios, sus preguntas también para nuestras invitadas de esta jornada. Y vamos a tocar un tema diferente en nuestro programa de Argumentos acerca de la neurodivergencia, y para eso tenemos a dos especialistas, son especialistas en terapia ocupacional, trabajan con diferentes casos también, conocen y están trabajando en una plataforma Neurocrecer que trabaja pues en asesorías y también con el tema de todo el aprendizaje, la neurociencia y todo lo que es importante para nosotros conocer acerca de este tema. Para eso nos acompaña desde el estudio Irayali Toledo, quien es subdirectora de esta plataforma de Neurocrecer, y nos acompaña vía Zoom desde España en Barcelona, otra de las integrantes, la directora principal de Neurocrecer, Rebeca Matos. Gracias por acompañarnos a ambas. Y bueno, donde tenemos todo el programa para abordar este tema a profundidad. Gracias por estar en Argumentos. Gracias. Bien, y justamente es importante comenzar por conocer qué es la neurodivergencia, y con eso, bueno, pasamos también a conocer qué es la neurodiversidad, y para eso me gustaría iniciar con Rebeca Matos para que puedas hablarnos acerca del significado de estos términos y cómo también entenderlo en el sentido de, bueno, hoy en día tenemos mayor información a través de las redes sociales, pero con este pasar de los años siempre ha sido importante poder explicarle a las personas cuál es el significado de lo neurodivergente, la neurodiversidad, los neurotípicos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este espacio y por la invitación a este maravilloso programa. Es verdad que a veces se suelen confundir estos dos términos de neurodiversidad y neurodivergencia. Ahora mismo podemos hablar de neurodiversidad cuando conseguimos un grupo de personas neuroatípicas y también personas neurotípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un grupo, por ejemplo, en un salón de clases, podemos encontrar niños regulares y niños con algún diagnóstico. Esos diagnósticos del neurodesarrollo son los que entran dentro de la neurodivergencia, es decir, un funcionamiento diferente a lo que percibimos, cómo manejamos nosotros la información, cómo se procesa, y es esa respuesta adaptativa lo que va a hacer que presente dificultades en la interacción social o en la realización de sus actividades de la vida diaria. Muchas veces se suele cometer un poco el error de mencionar que Juanito es un niño neurodiverso. No, porque debemos abarcar, o hablamos de neurodiversidad cuando abarcamos un grupo en donde pues hay diferentes procesamientos de información, diferentes recepción de estímulos, y las respuestas son diversas. Entonces, por eso hablamos de neurodiversidad cuando hay un grupo, y neurodivergencia cuando nos encontramos ya con un diagnóstico del neurodesarrollo que entra dentro de pues, este término como tal. Bien, y dentro de la neurodiversidad también abarca las personas que son neurotípicas y los neuroatípicos, ¿no? Así es. Ambos vienen encasillados como que en este mundo de la neurodiversidad. Podemos hablar de estos chicos que tienen un diagnóstico como el déficit de atención, la hiperactividad, otros diagnósticos como el autismo, que se encuentran dentro del salón de clases, pero también vamos a hablar del niño regular que no presenta ningún diagnóstico. Esto es la neurodiversidad. En cambio, cuando hablamos de una persona que ya tiene un diagnóstico, hablamos de una persona neurodivergente. Esto es lo que diferencia un poco un término del otro. Claro, es importante, y por eso justamente hacía el énfasis, porque es importante, exacto, saber esa diferencia de cada uno de los términos. Y hay una frase que me parecía interesante que decía: la neurodivergencia no es una condición a corregir, sino una forma de ser que merece comprensión y apoyo. Hoy exploramos cómo identificarla y cómo construir un mundo más inclusivo, también entendiendo que, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca del 20% de la población es neurodivergente, y dentro de este grupo mencionaban que dentro del autismo 1 de cada 100 niños
tiene este diagnóstico Así dentro es. del trastorno del espectro autista. También hablaban de que dentro del TDAH, entre el 5 y 7% de los niños de edad escolar tienen TDAH, y en cuanto a la dislexia, afecta entre el 5% y el 10% de la población mundial. Nos habla de que son cifras y que realmente son una población significativa a la que hay Así que es. prestarle atención y aprender parte de esa comprensión, y comienza con esto, con entender cuáles son los términos. En ese sentido, ¿qué otros puntos son importantes resaltar y de alguna forma definir? Ok, en cuanto al tema diagnóstico y las cifras que se manejan ahorita, bueno, realmente vamos en aumento o en crecimiento en cuanto al tema diagnóstico. Tú mencionabas una cifra de 1 a 100, y de hecho los últimos estudios te marcan 1 cada 36 niños de 8 años de edad en promedio que pueden tener un diagnóstico asimilado al autismo. Y dentro de un 5 y 7% de niños con déficit de atención en España, ¿ok? Dentro de un aula de clase, que están dentro de esta neurodiversidad como hablábamos hace un momento. Estos niños pues tienen que ser incluidos o ya son incluidos con naturalidad en un ambiente escolar regular para poder recibir, al igual que el resto de la población, la educación necesaria. Claro, por otro lado, también a la hora de hacer estos diagnósticos, en algunos momentos mencionan como, bueno, ¿hay aumento de casos o realmente es que ha aumentado los diagnósticos y que las personas, bueno, antes eran llamados, bueno, el niño que quizás no se comporta de forma normal, que no presta atención, pero hoy en día tienen un diagnóstico y tienen un nombre y, bueno, pueden saber que están dentro de la parte como neurodivergentes? Así es. Bueno, no sé si Rebeca quiere agregar un poco más al respecto de esta información. Sin embargo, yo siento que es que se ha hecho más minucioso el perfil diagnóstico que se presenta para poder determinar que un niño tenga o no un diagnóstico en la actualidad. Y esto ha permitido que no se le hable al niño fastidioso o al niño que irrumpe en la clase, el niño que conductualmente está molestando de una manera u otra dentro del panorama escolar, sino que, bueno, tenemos la respuesta a esto que está sucediendo. ¿Por qué Andrés se comporta de esta manera? Bueno, es que hay un diagnóstico, hay unas características importantes que responden a este tipo de comportamiento, y por eso esto está sucediendo. Yo diría que se ha avanzado muchísimo en materia de diagnóstico de estas nuevas, o de estas nuevas no, ya existen desde hace muchísimo tiempo, de estos diagnósticos. Claro. Por otro lado, también Rebeca Matos, desde España, ¿qué pudieras también agregarnos acerca del tema de los diagnósticos, si hay el aumento o no de los casos? Cómo lo evalúas? Y también, bueno, evaluando un panorama donde no solo hablamos de Venezuela, sino también hablamos del panorama global. Creo que no te oigo. Perdón, no se entiende muy bien la pregunta. Bien, repito, ¿cómo evalúas si hay aumentos de casos en cuanto a la neurodivergencia, o realmente es el tema de, bueno, del diagnóstico que ahora llega a más niños, a mayor cantidad de personas? Perdona, es que se escucha muy entrecortado. Bien, vamos a intentar volver a hablar el tema de los casos. Mientras tanto, seguimos aquí con Irayali, hablando también de cómo hay una estructura también para realizar todos estos diagnósticos y qué tan importante es que se puedan realizar. Como decías, bueno, hoy pasamos de etiquetar a los niños como el que no se comporta bien, ahora tienen un nombre, tienen una forma de tratarlos y bueno, ellos también pueden comprenderse de una mejor forma. Exacto, y más allá de ser etiquetados por el niño que no se porta bien, ahora vienen las etiquetas del niño que tiene un diagnóstico, que tampoco deben ser utilizadas. Es importante comprender el diagnóstico como un perfil que nos va a apoyar o nos va a ayudar a comprender a este niño para poderlo abordar de forma adecuada. En cuanto al perfil diagnóstico, pues actualmente nos guiamos muchísimo del docente y de la percepción de mamá y papá, ¿ok? De, bueno, mi niño se comporta de una forma errada, o esto que estoy viendo actualmente no encaja con el perfil de un niño regular, y esto mismo me lo puede reportar un docente al referir un niño a terapia. Mira, fulano no lee de forma adecuada o le está costando un poco el aprendizaje, constantemente tiene tanto movimiento que es capaz de caerse de la silla o no me mira cuando lo hablo. Este perfil primario que hace el docente, que ahora lo están haciendo con muchísima minuciosidad, ¿ok? Desde la demanda actual que existe de estos diagnósticos,
nos ha ayudado muchísimo a perfilar de forma adecuada. Aun cuando no, los terapeutas ocupacionales no somos quienes diagnosticamos, somos parte importante del tratamiento o de la intervención que se va a hacer con estos niños, en el hogar, en el colegio y dentro del espacio terapéutico. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a encontrar con el psicólogo, ¿ok? El psicólogo es quien en la mayoría de los casos, en la mayoría de los diagnósticos primarios, hace las pruebas necesarias para poder diagnosticar a un niño con uno de estos trastornos o diagnósticos en específico. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con este tema con Rebeca Matos desde Zoom en España y Rayalí Toledo desde nuestro espacio, ambas representantes de Neurocrecer y también especialistas en terapia ocupacional. Ya venimos. Seguimos en Argumentos conversando acerca de la neurodivergencia. Tenemos dos invitadas, una en estudio y está Rebeca Matos desde España vía Zoom. Y queremos que ahora Rebeca pueda hablarnos también de la importancia del diagnóstico y de cómo es importante también que dentro de las instituciones educativas los docentes puedan aplicar cada una de estas herramientas, poder identificar los perfiles y que a la vez también esto tiene cambios en cómo es la dinámica educativa y que es importante abarcar cada uno de estos cambios a los diferentes perfiles dentro de la neurodivergencia. Te escuchamos, Rebeca. Muchas gracias. Sí, es muy importante identificar dentro de la clase porque piensa que nuestros maestros serán quienes se construyen el puente entre las dificultades que presenta este niño dentro de la clase y cómo puede el entorno aportar o ayudar a que ese niño funcione correctamente en los diferentes entornos. Por eso, si vemos dentro de la clase, ¿no? Lo que abarca el paraguas de la neurodivergencia, es decir, un autismo, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un niño con dispraxia, un niño con dislexia, un niño con dificultades a nivel motriz, ¿no? De ese trastorno de aprendizaje no verbal, que todos cursan con alteraciones en el procesamiento sensorial, todos cursan con esas dificultades para recibir el estímulo, procesarlo y tener una respuesta adaptada a la situación o al desafío que genera un entorno educativo. Entonces, por eso es muy importante si vemos o notamos dentro de la clase que hay un niño que le cuesta socializar, hay un niño que lo vemos como con mucha intensidad motora, no quedarnos solamente con la conducta, porque es lo que normalmente vemos de un niño, ¿no? Podemos decir que es muy movido, que tiene hiperactividad, que es un niño que todo el tiempo está disperso o que habla mucho. Y tenemos que ir más allá, ¿no? Por eso es tan importante la observación y que estos profes puedan identificar como estos perfiles. Es decir, el niño que cuesta mantener los focos atencionales, que le cuesta permanecer sentado en el puesto, le cuesta terminar una actividad, le cuesta socializar o interactuar con un compañero, o tiene todo el rato, tiene mucho lenguaje dentro de la clase. Claro, cuando notamos estas cositas aunado a alteraciones sensoriales, como por ejemplo, dificultades para entrar en contacto con algunas texturas, para sujetar la tijera, el lápiz, se tapa los oídos cuando hay mucho bullicio, a nivel táctil, ¿no? Está todo el rato como a la expectativa, quién no va a tocar, quién va a rozar, quién está cerca, lo ves como un poco nerviosillo. Y aquí es cuando debemos empezar a construir ese puente. ¿Por qué? Porque es muy necesario un diagnóstico en una edad temprana para poder brindar los apoyos y las herramientas necesarias, no solamente en el aula de clase, sino también en otros entornos como la casa y las terapias. Por eso es súper interesante porque el primer paso para construir ese puente es en la escuela, ¿no? Lo que puede observar el profe.
Y a partir de ahí, cuando yo tenga identificada no solamente la conducta, sino lo que hay detrás de ella, ¿no? ¿Qué es lo que lo detona? ¿Qué es lo que lo pone nervioso? ¿En qué momentos del día hay más intensidad motora? Entonces aquí, pues, involucrar a la familia, explicarle lo que vemos en la clase y a partir de ahí empezar, vuelvo y repito, a construir ese puente, porque de nada nos sirve que nos quedamos con esta información y que ya empecemos a etiquetar a un niño sin tener un diagnóstico, porque igual, aunque tenga un diagnóstico, es muy importante la comprensión del mismo para saber cómo poder ayudarlo. Pero es cierto que cuando nos trasladamos, ¿no? Y hablamos un poco de lo importante que es tener este diagnóstico y que el profesor pueda ser quien nos ayude o quien ayude a esa familia a generar o a crearle la curiosidad, porque si la maestra o el maestro empieza a crearle la curiosidad al padre, el padre también va a observar en casa algunas de estas conductas. O te va a decir, bueno, mira, sí, he notado esto, bueno, en casa también lo hace, pero yo estaba así de pequeña, pero es que se parece mucho a su padre. Claro, aquí es interesante que empecemos a contactar con especialistas para descartar diagnósticos y poder darle ayuda, herramientas, estrategias, no solamente a la maestra, sino también a las familias, porque ahora mismo nos encontramos, sobre todo después de pandemia, nos encontramos en donde ha aumentado muchísimo estos índices, como lo mencionaban anteriormente, sobre todo del trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y claro, estos dos diagnósticos dependen de las características individuales del niño, pueden estar asociados a otros diagnósticos que están dentro del paraguas de la neurodivergencia. Por ejemplo, podemos encontrar la doble excepcionalidad, que son niños que pueden tener un autismo y además pueden tener altas capacidades. Y muchas veces el niño con altas capacidades dentro de clase se aburre del contenido porque sus intereses están como muy elaborados o muy por encima de los intereses de los niños con los que comparte. Bien, gracias por esa explicación. Y bueno, ahora también desde aquí, desde el estudio que nos acompaña Irayali, cómo también es importante que los docentes apliquen eso, el poder hacer esa identificación, también entendiendo el contexto, por ejemplo, de las instituciones venezolanas, donde quizás un docente tiene una población grande de estudiantes y quizás hacer esa identificación a veces se hace complejo, pero que es realmente importante para la educación del niño que está allí en ese aula escolar. Sí, bueno, el docente desde la experticia que tiene, pues actualmente está como más preparado para reconocer cuando un niño o no pueda tener un diagnóstico. También hay temas de importancia como el niño que puede pasar desapercibido, porque así como nos vamos a encontrar un niño con déficit de atención e hiperactividad, podemos conseguir el niño hipoactivo, que es este que va a pasar completamente desapercibido dentro del salón. Es probable que él esté viendo su cuaderno, pero no está escribiendo. Entonces, aquí sí la detección es como un poco más minuciosa y viene decantando esta información ya cuando va a evaluar y se da cuenta que el niño no ha hecho o no ha cumplido con los parámetros. También es importante la sutileza o la forma en la que el docente va a abordar esta circunstancia con los familiares. Pues el recibir un diagnóstico o recibir una, un preámbulo a un diagnóstico es muy duro para mamá y para papá. Entonces, el abordaje de forma adecuada, el explicar qué está viendo el docente en este niño para poderlo abordar de forma adecuada una vez que se tenga como que realmente la minuciosidad de que este diagnóstico puede estar allí presente. Claro, realmente tener esa sensibilidad. Y anteriormente en otros programas conversábamos aquí con una psicopedagoga y ella hablaba del acoso escolar y a veces decía que incluso en esos escenarios el docente también es quien impulsa alguna de esas conductas. Entonces realmente cuánta sensibilidad es necesaria tener desde los ámbitos, no solamente bueno, desde el docente, sino desde los compañeros también de clase e incluso desde los padres. Sí, bueno, por eso te hablo específicamente del tema de la sensibilidad y hace un rato te hacía mención el tema de las etiquetas, porque primero etiquetábamos al niño como el mala conducta, el distraído, el disperso, el travieso, pero ahora etiquetamos al niño autista, etiquetamos al niño con déficit de atención, etiquetamos al niño dispráxico que se está cayendo por el salón. Es utilizar el diagnóstico no para etiquetar ni para menospreciar, que ahí es a donde viene el impulso del docente al bullying.
A veces lo hace sin querer y puede responder también a la alta demanda de niños dentro del salón de clase. Pero es el respeto que debemos tener hacia un diagnóstico y cómo este niño debe ser incluido de forma adecuada, ¿ok?, al salón de clase y al entorno escolar. Algunos con adaptaciones curriculares y algunos otros no lo requieren, pero su comportamiento pues a veces rompe la norma. Claro, como decía, incluso lo mencionaba Rebeca Matos, ella decía, bueno, a veces tienen, en cuanto a inteligencia, mayores intereses que el promedio y a veces dentro de clases como, bueno, esto no es que no quiero prestar atención, pero como quizás es contenido que ya conozco y yo voy como a otro nivel Esto lo también. puedes ver en el niño desde preescolar. Hay niños que ya entran a preescolar y se saben las letras, algunos ya saben leer a muy temprana edad. Y bueno, el docente en preescolar necesita enseñar las letras, necesita enseñar colores, formas, números. Y bueno, este contenido me aburre. Entonces me voy a jugar, me disperso, hablo porque bueno, ya lo que tú estás enseñando, yo lo aprendí. Entonces, es también manejar, así como tenemos que manejar las deficiencias o los déficits que algunos diagnósticos nos dan, algunos otros, como las dobles capacidades intelectuales o la alta capacidad intelectual, pues me dice que tengo demasiado conocimiento y que ya tu contenido para mí es aburrido. Claro, ¿y cómo también consideras que es importante o qué hace falta realmente para lograr que esa sensibilidad esté? Sé que parte de la formación ayuda en eso, pero para sensibilizar y que, bueno, parte de estas etiquetas ya no estén, porque si bien hemos avanzado, todavía siguen estando parte de estas etiquetas, quizás mitos o barreras todavía pendientes por derribar. Así es, y que no es un tema que solo le concierne a Venezuela. Aún hoy en día, a nivel mundial, existen dificultades para que el docente pueda comprender y atender estas dificultades. La universidad, lamentablemente, no nos prepara a fondo para atender la discapacidad o para atender la neurodivergencia. Entonces, el formar al docente en qué es la neurodiversidad, cómo atender a un niño neurodivergente, si debe o no debe ser una modificación, qué pasa cuando tengo una alta cantidad de niños en el salón y tengo 2 o 3 o hasta 7 que tienen un diagnóstico de una población de 40 niños. Entonces, el formar, si la institución venezolana o los ministerios de educación a nivel mundial se, se ocuparan un poco más en atender la formación del docente, en atender la neurodivergencia, porque ya no son minoría, a veces son incluso la mitad del salón, pudiéramos tener como una atención más centrada en el niño en general. Claro, y garantizar a su vez que el aprendizaje realmente se pueda completar en cada uno de los niños que están en ese salón escolar. Nos corresponde ir a la pausa, regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos en argumentos conversando de la neurodiversidad, de los casos neurodivergentes. Está con nosotros Irayali Toledo desde el estudio y nos sigue acompañando Rebeca Matos desde España vía Zoom. Y seguimos con preguntas ahora que hemos hablado acerca de cuán importante es el diagnóstico, de poder identificar a cada uno de estos niños y ahora cómo hacer, qué deben hacer los docentes, qué deben hacer los padres y esas herramientas también que son importantes de ir agregando y de incluir, porque al final se trata de entender cómo es el aprendizaje, cómo sienten y cómo se expresan los niños neurodivergentes. Te escuchamos, Rebeca. Gracias. Es verdad que dentro de los procesos inclusivos en entornos educativos se trabaja bajo el diseño universal de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que pues se toma en cuenta las fortalezas del grupo y a partir de ahí pues se van haciendo adaptaciones. Lo importante de aquí es poder empezar con esos cambios desde el contexto. Es decir, que las aulas de clase no tengan cantidad de imágenes, dibujos en las paredes, que puedan tener también una rutina predecible, porque todos los niños necesitan saber qué va a ocurrir después. La incertidumbre les genera demasiada angustia. Entonces, es muy importante que tengan una rutina establecida, que sea flexible, no una estructura a nivel de rutinas
No que sea pueden variar. inflexible, por el contrario, que pueda el niño o que pueda la profesora, ¿no?, adaptarse, es decir, si por la mañana deja la mochila, luego tienen el desayuno, luego un día salen al parque o al patio del colegio, al recreo, otros días tienen clase de música después de dejar la mochila. Entonces, poder tener una rutina establecida y explicarles con anticipación. La anticipación es muy importante en todos los niños, y sobre todo los niños neurodivergentes, porque así ellos se preparan y sabrán, ¿no?, qué esperar de la siguiente situación. Por eso los estímulos visuales, la estructura dentro de la clase, que puedan también brindarles herramientas o un rinconcito sensorial, por decirlo. Es decir, que si vemos que hay un niño que ha tenido un meltdown, un shutdown, es decir, que ha explotado, ¿no?, que ha tenido una crisis por exceso de ruido, por una sobrecarga sensorial, digámoslo, entonces poder llevarlo a ese rincón de la clase que será como un rincón de calma, que puede ser una carpita pequeña, con luces muy tenues, con material sensorial que ayude a calmar y que ayude un poco a relajar, ¿no?, y a disminuir esta sobrecarga sensorial. También es muy necesario que, por ejemplo, dentro de casa los padres puedan seguir las pautas, porque sobre todo en niños neurodivergentes es muy favorable para ellos que las mismas tareas que se hagan en el colegio o en la casa se extrapolen también a esos otros contextos. Es decir, que si en la casa el niño se lava las manitos solo, que en el colegio también se pueda repetir esta conducta o se pueda repetir esta respuesta. ¿Por qué? Porque es muy necesario, muy importante que todos los contextos trabajen en pro del funcionamiento de este niño. Por ejemplo, si dentro de la sesión terapéutica, un niño que ya tiene un diagnóstico, que ya va a sus sesiones de terapia, están trabajando autonomía, independencia, el reconocimiento de sus emociones, claro que esas herramientas que dé el terapeuta también pueda extrapolarse y se puede utilizar en el colegio, se puede utilizar en casa, que no sobrecarguen de información a la hora de dar un mando o una comanda a nivel verbal, que tratemos que las tareas que también tengan que realizar sean en un corto tiempo o en muy pocos pasos, sobre todo los niños que les cuesta mantener la atención. Eh, También es muy importante mencionar que los niños que tienen mucha intensidad motora puedan ser quienes ayuden al maestro a poder trasladar o a poder cargar, que se levante del puesto, que le brindemos este espacio también para saciar esa necesidad. Porque ¿qué pasa? Que muchos de los niños neurodivergentes que detrás del diagnóstico hay un trastorno de procesamiento sensorial, necesitan sus momentos para poder regularse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el colegio, o depende de qué contexto tengamos dentro de la rutina, un fin de semana, vamos a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, hay muchos niños que lo pueden disfrutar, pero hay otros que no, por el bullicio, por la cantidad de niños eh, cruzándose por el frente, corriendo en todas las direcciones, los sonidos, o si hay una música muy fuerte, o si se explotó un globo. Entonces, no es necesario cambiar el entorno de forma minuciosa, pero sí empezar con estos cambios, porque hay momentos en donde nosotros como adultos, como padres, como maestros, como profesionales, hagamos esta exposición de forma gradual y que también tomemos la decisión qué es beneficioso, qué no es beneficioso. Es momento para poder exponerlo a esta situación que le genera sobrecarga sensorial. Es necesario llevarlo a esta fiesta de cumpleaños, si no quiere ir, llevarlo obligado. Entonces, pues es importante que tengamos como un poco de conciencia a la hora de acompañar, porque también recordemos que el referente somos nosotros, los adultos, los que estamos o pasamos un tiempo con ellos. Entonces, pues los invito a la familia, a los maestros, a los profesionales,
que podamos, aparte de tener buen ojo para observar, ¿no?, estas características, y que no sobrecarguemos e identifiquemos qué es lo que hace que este niño o esta niña dentro de la casa, de la clase, tenga una sobrecarga sensorial o genere una tarea o una situación, les genere frustración. Y a partir de ahí empezar a modificar de forma gradual y progresiva, bueno, todo lo que es el contexto, el entorno, incluso la actitud individual del adulto referente, sea maestro, sea papás o sean terapeutas. Bien, gracias por esa explicación detallada. Rebeca Matos, quien es terapeuta ocupacional y magíster también en neurociencias, quien aclaraba, claro, todo ese aspecto que los docentes deben tomar en consideración y que al final es tan importante, es un proceso de paciencia y que, bueno, luego seguiremos conversando con Irayali también de cómo es importante seguir adaptando cada uno de estos cambios y lo que hace falta, ¿no? Porque todavía queda mucho por hacer, por implementar y por seguir conociendo acerca de estas herramientas. Nos corresponde ir a la pausa, regreso, seguimos con más de argumentos. Seguimos en argumentos o conociendo más acerca de la neurodivergencia y ahora queremos también saber, además de las recomendaciones para los docentes, para el ámbito escolar, cuáles son también esas recomendaciones para los padres, entendiendo que como hablábamos, todavía hay muchas barreras, para los padres quizás, bueno, es difícil poder entender el proceso y que muchas veces el poder comprender que no se trata de, bueno, el niño solo se porta mal, sino que el padre también necesita concentrarse, bueno, en prestar atención realmente a cómo se está comportando su niño y cómo son sus procesos de aprendizaje y que, bueno, todo esto es un proceso también de mucha paciencia y de sensibilidad. Así es, el acompañamiento que deben hacer mamá y papá en este caso es bastante complejo, pero además hermoso, porque el comprender a tu niño desde la neurodivergencia o desde la neurodiversidad es bastante bonito. En el hogar, así como decía Rebeca, de las adaptaciones que se hacen en el colegio, que además se deben traspolar a casa, pues seguir con estos tips y estas herramientas. Algo que es muy importante es el seguimiento de la habituación y de la rutina dentro del hogar. Cómo ayudar al niño a planificarse dentro de su día a día. Algunas de las cosas que más pueden romper el esquema de un niño neurodivergente es el cambio de la rutina. Si no anticipamos a un niño con neurodiversidad en cuanto a qué se va a hacer o que hubo un cambio en su rutina, por ejemplo, ya hoy no vas a ir a la clase de danza o hoy no hay fútbol porque está lloviendo, puedes anticiparlo un poquito antes de que se dé la hora precisa de por qué no va a ir a esta actividad. Otras actividades que se pueden hacer son los juegos sensoriales dentro del hogar, el hecho de escribir con espuma, de afeitar dentro de las cerámicas del baño, para ayudarlo a regular un poquito la actividad que está dentro de él, los cojines sensoriales, el coloreado dentro del piso con un papel bond inmenso que puedan colocar y allí ir dibujando con diferentes texturas o pinturas. Esto es importante hacer en el acompañamiento. Otra cosa que es completamente importante es la triada que se debe hacer. Cuando te hablo de triada, te hablo del papá, te hablo del docente y del especialista que está atendiendo a este mismo niño. El mantenernos en comunicación constante para que el funcionamiento del día a día de este niño sea el más adecuado es completamente vital. El papá además no solo es el hacer, hacer, hacer. ¿Qué pasa con el papá y el acompañamiento que debe tener un papá de un niño con neurodivergente o que está transitando con dificultades en el aprendizaje para poder apoyar? Es un poco abrumador para mamá y para papá que este tipo de cosas estén pasando porque él no lo Claro, y el poder esperaba. saber qué hacer y cómo manejarlo. Exactamente, cómo lo hago, cómo lo manejo y cómo manejo y articulo yo misma mis emociones. En este caso, como mamá, que no sabía que esto estaba pasando o que me voy a enfrentar a esto por el resto de mi vida. Claro, y que quizás tampoco tienen toda la información completa, porque bueno, recibes de pronto un primer diagnóstico o ves quizás unas primeras reacciones y bueno, lo primero es como no sé qué hacer ni cómo abordarlo. Exacto, entonces el acompañamiento tanto del docente como del terapeuta para el papá en el día a día es sumamente importante.
Porque, ¿qué pasa? Cuando hablábamos un poquito del estigmatizar que puede tener un docente, y no todos son así, hay docentes que son realmente espléndidos en el área, pero el docente que estigmatiza no se comunica con papá y con mamá. Me ha pasado que he tenido niños que en todo el año le dicen, no, está bien, está bien, está bien, y al final de la jornada o del año escolar le dicen, mira, pero es que él no hace, no hizo, no cumplió, esto está mal. Claro, los El padres no, acompañamiento diario. no lo saben. Papá a veces pregunta y va al colegio para saber, porque quizás algo ve, pero como el docente no le ha dicho, no me acerco a un posible diagnóstico. Entonces, el poder comunicarnos a tiempo y de forma certera es vital para poder acompañar al papá y para poder acompañar a este niño que necesita el apoyo de un equipo profesional, tanto docente, terapéutico, como el de mami y papi. ¿Cómo consideras también que está en el país el poder contar con ese acceso a especialistas? También entendiendo que en algunas ocasiones para recurrir a especialistas es un tema de, bueno, de costos y la dinámica económica del país también se hace compleja y a veces, bueno, para algunos es como, quizás tengo a mi niño con este caso, no sé cómo hacerlo, pero no tengo los recursos quizás para ir a un especialista. ¿Consideras también que eso incide en la dinámica de diagnóstico, de acompañamiento? Muchísimo, muchísimo. El tema diagnóstico puede ser muy caro, muy costoso, sobre todo con la situación actual que vivimos en nuestro país, puede ser muy costoso un tema diagnóstico. Desde las consultas con el neurólogo, las pruebas especiales que hay que realizar con el psicólogo y posteriormente enfrentarse a la rutina semanal de terapias. Claro, Eh, todo un es proceso. bastante costoso. Sin embargo, sé que hay instituciones públicas que actualmente apoyan en el proceso diagnóstico, más no en el tratamiento. Y si apoyan en el tratamiento, capaz son escasas la cantidad de terapias que le pueden proveer a los niños. Es decir, Entonces, que recursos gratuitos son muy limitados son realmente. extremadamente limitados. En ese sentido también que he llamado a hacer desde las instituciones educativas, desde las políticas también que se pueden implementar del Estado al tema de, bueno, ofrecer esas oportunidades para que todos puedan tener ese diagnóstico oportuno y de igual forma también ese acompañamiento. Sumar a los colegios y a las escuelas el personal capacitado para apoyar al papá y para apoyar a este niño. Hace un tiempo existían en Venezuela las aulas integradas, que eran llevadas por psicopedagogos, psicólogos y terapeutas ocupacionales. Ahora ya no están en funcionamiento, lo hicieron como más integral. Sin embargo, el funcionamiento de una aula integrada que hace muchísimo tiempo atrás se llevaba era vital para el proceso diagnóstico dentro de la escuela pública y hasta la privada. El tener personal capacitado dentro del colegio que pueda apoyar en el proceso diagnóstico y hasta en el acompañamiento, sacando al niño del salón y llevándolo a otra aula o acompañando al niño dentro del aula, es completamente vital. Claro, y también todas esas medidas que, como mencionabas, desde las instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación, también en esas partes de dar herramientas a todos los docentes y que a la vez también, bueno, eso se traduzca y se lleve también a los padres y el tema de la formación y la educación que es tan esencial justamente para trabajar este tema y saber cómo abordarlo, cómo diagnosticarlo, cómo uno evalúa cuál es un perfil, qué hacer y que realmente es tan necesario en nuestra sociedad conocerlo. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos conversando de la neurodivergencia y estamos ya en la última parte de nuestro espacio y me gustaría escuchar una vez más a Rebeca Matos, quien está de vía Zoom conectada desde España, para que también pueda hablarnos de su proyecto de Neurocrecer, cómo trabajan y cuán importantes son cada una de estas herramientas para ofrecer asesoría, que existan especialistas también en la materia y que bueno, también Rebeca está en proceso de escribir un libro y que sigue sumando a esto que hablamos de sensibilizar acerca de la neurodivergencia. Te escuchamos, Rebeca. Gracias. Sí, bueno, el proyecto nace de la necesidad de un grupo de familias muy grande, no solamente en el territorio de Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica,
por esa dificultad, ¿no? de encontrar quizá herramientas para poder identificar qué pasa con su niño, a quién acudir, qué especialista es el encargado, qué profesional es el encargado de hacer el diagnóstico, de poder ayudar en actividades de la vida diaria, de poder explicar cómo funciona nuestro sistema nervioso central, y cómo interfiere cuando no funciona correctamente, cómo interfiere en esas actividades diarias o en la ocupación del niño. Es por ello que, bueno, hemos creado Neurocrecer porque, bueno, para poder ayudar a estas familias y contamos con un equipo interdisciplinario donde tenemos terapeutas ocupacionales, donde tenemos psicólogos, donde tenemos logopedas, terapeutas de lenguaje, fonoaudiólogos, depende del lugar en donde se encuentren en Latinoamérica, y pues brindamos estrategias, brindamos ese primer contacto que hacemos con las familias para poder asesorar y explicarles un poco de qué se trata el diagnóstico, cómo se pueden ayudar y dependiendo del sitio en donde se encuentren, pues brindarles las herramientas y todo lo necesario para poder abordar y ayudar a estas familias. También es cierto que ¿no? A veces estas ventanas o este proyecto se nos queda corto y como mencioné antes, el proyecto nace en Venezuela, sí, pero abarcamos o abordamos todo lo que es Latinoamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, en donde hacemos ese primer contacto y con centros aliados, pues brindamos la atención necesaria para las familias que realmente necesiten este acompañamiento, este abordaje. Y como esto a veces se queda muy pequeño, hemos creado un canal de difusión, un canal para divulgar, ¿no? Y para poder ser divulgadores de la neurodivergencia y de esos desafíos diarios. Y es por eso que hemos creado un podcast que es Neuroesencia y pues a partir de ahí pues encontramos episodios en YouTube para poder abordar y dejar algunas estrategias de situaciones que se pueden presentar en el día a día. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por compartir con nosotros cada uno de sus proyectos. Rebeca Matos está desde Barcelona, en España, terapeuta ocupacional, magíster en neurociencias y también directora de Neurocrecer. Y desde aquí, desde el estudio, nos ha estado acompañando Irayali Toledo, quien es su directora también de Neurocrecer y también especialista en terapia ocupacional. Gracias por acompañarnos, las redes sociales, donde las personas las pueden contactar y por qué es tan importante acceder a cada uno de este material que nos forme sobre la neurodivergencia. No, bueno, gracias a ustedes por este espacio tan maravilloso que nos han brindado para poder hablar sobre la neurodiversidad. Actualmente nos pueden conseguir en Neurocrecer Piso en Instagram y el podcast es neuroesencia.podcast. Allí van a encontrar una cantidad de información importante que pues les puede servir para el día a día. Claro, información que es súper valiosa, así que gracias realmente por esta iniciativa y como decimos, bueno, desde la educación, desde la formación y desde cada una de estas herramientas que son importantes que llegue a la población, podemos avanzar hacia un espacio más inclusivo donde se pueda entender que cada una de las personas son neurodivergentes y que no solamente es responsabilidad desde las instituciones educativas, de los padres, sino de todas las personas en la sociedad que convivimos con cada uno de estos niños e incluso adultos, que es importante que se puedan sentir parte de cada uno de los escenarios donde se encuentran. Nosotros con esto nos despedimos de Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, mi cuenta @soriemi. Feliz tarde.